lo primero que hace es estigmatizar al individuo, lo etiqueta como criminal y ya ante la sociedad ese tipo de situación es sumamente, lo vulnera de manera importante la propia personalidad del individuo. Entonces por eso el derecho penal tiene solo funciona cuando existe una verdadera necesidad de intervención. Por otro lado, la exclusiva protección de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque si mi conducta no afecta a un bien jurídico, no hay necesidad que el derecho penal actúe. Y por otro lado, otro límite es la humanidad en las penas, es decir, no pueden aplicarse penas atroces o no pueden aplicarse penas crueles de manera tal de deshumanizar a la persona, porque al margen que el individuo que está cumpliendo una pena o una condena esté pagando una deuda con la sociedad, como generalmente se dice, sigue siendo un ser humano y por lo tanto, si uno de los fines de la pena, que ya lo veremos más adelante, al menos nuestra Constitución Nacional y nuestra ley establece que el fin de la pena es resocializar al delincuente, no podemos resocializarlo si le aplicamos penas sumamente humillantes. Por otro lado, también vamos a tener lo que es el fundamento político, es decir, por qué acá el Estado está habilitado a castigar. Y acá vamos a tener, como hablábamos recién, un límite, que es el principio de legalidad, y va a estar íntimamente relacionado con ese concepto que vamos a tener nosotros de un Estado autoritario o un Estado liberal. Si estamos frente a un Estado autoritario, la finalidad será autoritaria, es decir, la finalidad de aplicar derecho penal va a ser poder garantizar que los ciudadanos cumplan esos deberes que tienen con el Estado. En tanto, si la finalidad es liberal, lo que vamos a tratar es de proteger la libertad del individuo frente al ius puniendi del Estado, porque ese ius puniendi significa derecho a perseguir, derecho a punir que tiene el Estado, es un derecho deber que tiene el Estado. Tiene derecho a hacerlo porque protege a los individuos, y un deber ¿por qué? Porque expropió de la sociedad la posibilidad de llevar adelante la venganza privada, de hacer justicia por mano propia. Entonces se transforma en un deber del Estado de perseguir todo este tipo de cuestiones. Entonces, dentro de lo que sería el derecho penal, vamos a tener un derecho penal en sentido objetivo y un derecho penal en sentido subjetivo. Cuando hablamos del derecho penal en sentido subjetivo es lo que vimos recién. En sentido objetivo es donde se reflejan las normas del derecho penal. Y ahí vamos a ver que las normas se reflejan, por un lado, en un derecho penal sustantivo o derecho penal material. Este derecho penal sustantivo o derecho penal material se encuentra en el Código Penal o en las leyes complementarias del Código Penal o en leyes especiales. Leyes especiales son aquellas que rigen puntos de la Constitución, como por ejemplo los delitos electorales. Y las leyes complementarias son aquellas que complementan el Código Penal, como puede ser la ley de drogas, la ley que castiga el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Son complementarias porque no hay un artículo del Código que castigue, sino hay leyes complementarias del Código Penal. Y eso es el derecho penal sustantivo o material, que es derecho penal de fondo. Y es objetivo, ¿por qué? Porque la ley lo establece. Por otro lado tenemos el derecho procesal penal. Ese derecho procesal penal lo que establece es todo un procedimiento que se lleva adelante a los fines de castigar a la persona que realizó un delito. Quien, por ejemplo, realiza un robo, por el solo hecho que ingrese a un determinado lugar y se apodere ilegítimamente de una cosa ajena, no por eso simplemente, por ejemplo, la pena del robo, la escala penal del robo va de 6 meses a 6 años. Quien lleva adelante esa conducta tiene que pasar por todo un proceso para saber qué pena le aplico y si realmente es culpable o no. Y eso es lo que es el derecho procesal penal. Y por último, cuando termine el juicio y el juez o los jueces terminan condenando a la persona, por ejemplo, a cumplir la pena de 5 años de prisión, ahí termina todo el proceso penal y pasamos a lo que se denomina derecho penal ejecutivo. Y acá ya entra a tallar otra ley, que es la ley 24660, que es la ley de ejecución penitenciaria, a los fines de establecer cuál es el tratamiento que se le va a imponer a esa persona para resocializarlo. Dentro de este derecho penal en sentido objetivo, vamos a tener la división que existe del derecho penal, ya cuando hablamos de derecho penal común propiamente dicho. Por un lado vamos a tener el derecho penal común o delictual, que es el derecho que está en el Código Penal, y acá regula la conducta, digamos, lo que protege en sí. Si bien vamos a ir a las definiciones clásicas, protege los bienes jurídicos de los individuos como tales o como miembros de la sociedad. Eso se protege. Por otro lado, y las consecuencias son las penas o las medidas de seguridad, que están establecidas. Las penas están establecidas en el artículo 5 del Código Penal. Por otro lado, tenemos derecho penal contravencional. Este derecho penal contravencional lo dictan
legislaturas, ya sea provinciales o municipales, y lo que regula es la conducta de los individuos frente al Estado que administra. Es decir, una contravención es, por ejemplo, una falta que se lleva adelante cuando, por ejemplo, cruza un semáforo en rojo, cuando se llevo adelante, por ejemplo, fiestas bailables sin habilitación del lugar, o cuando hay una determinada cantidad de personas que excede la capacidad que tiene de habilitar ese lugar. Todas esas son contravenciones. ¿Y quién lo dicta? Lo dictan siempre las legislaturas, pero en este caso legislaturas municipales, que son los consejos deliberantes, o puede ser las legislaturas provinciales cuando son contravenciones, código de faltas provinciales. Y por otro lado tenemos el derecho penal disciplinario. El derecho penal disciplinario lo que regula es la relación jerárquica que existe dentro de la administración pública, nacional, provincial o municipal, pero administración pública. Es decir, cuando un agente de la administración pública comete alguna falta, se aplica derecho penal disciplinario. ¿Qué será? Y será un apercibimiento, será una suspensión, hasta poder llegar a la cesantía, pero siempre dentro de la administración pública. No es derecho penal disciplinario aquel, por ejemplo, empleado de una fábrica de automóviles, por ejemplo Fiat, al cual le aplican una suspensión por algún mal comportamiento. Eso no es derecho penal disciplinario. Siempre el derecho penal disciplinario se lleva adelante dentro de la administración pública. Dentro de lo que es el estudio del fenómeno penal propiamente dicho, vamos a ver que por un lado existe la dogmática penal. Dogmática penal se denomina dogmática penal aquella ciencia que estudia el derecho penal. Y se llama dogmática porque es la ciencia de los dogmas. ¿Qué es el dogma? El dogma es una verdad que es indiscutible. ¿Cuál es la verdad indiscutible en el derecho penal? La ley. Es decir, quien estudia la ley penal no discute si está bien o mal la ley penal, sino lo que hace es analizarla tal cual como se encuentra fijada la misma. Y eso ya vamos a ver las diferentes escuelas penales que existen a los fines de establecer si hay una conducta delictiva. Por otro lado, tenemos también como un estudio científico del fenómeno penal la política criminal. La política criminal son decisiones estatales que no tienen un fundamento científico, sino que simplemente el Estado elige qué conductas castiga como delito y cuáles no, sin ningún fundamento científico. Es decir, ¿por qué el Estado castiga como delito un aborto, por ejemplo? Es una decisión de política criminal. ¿Por qué castiga el consumo de estupefacientes o por qué no lo castiga? También una decisión de política criminal. No está científicamente respaldada esa decisión. Por eso la política criminal lo que nos va a nosotros a mostrar es cuáles son las conductas que el Estado persigue y por qué las persigue. Y por último, la criminología. La criminología básicamente lo que trata de explicar es por qué, cuáles son las razones por las cuales nace un delito, cuál es el fenómeno delictivo en sí, ya sea que nazca por alguna actitud del delincuente o ya sea que nazca por el contorno social el cual se rodea. Dentro de las disciplinas auxiliares de lo que podría ser el derecho penal, vamos a tener la psicología forense, que nos va a permitir establecer cuándo una persona es imputable o no. Vamos a tener la medicina legal, que nos va a ayudar a saber cuándo determinados términos utilizados configuran o no un delito. Por ejemplo, cuando una lesión es grave o cuando es gravísima, lo va a determinar un médico, no si la lesión es grave y gravísima, sino va a determinar si ha habido o si existe un debilitamiento de un miembro o si hay una pérdida funcional. Con esto terminamos de abordar la unidad número 2. Vamos a una pausa y reiniciamos con la unidad número 3.
Ahora vamos a abordar la unidad número 3 y vamos a empezar a ver lo que fue la evolución histórica de las ideas penales, es decir, cómo comenzó el derecho penal. Ustedes van a poder ver ahí una breve introducción en la bibliografía que se le acompaña, que por supuesto, en un principio fue la venganza privada, después empezó a intervenir el Estado, a los fines de ponerle coto a esa venganza privada a través de diferentes leyes, ya sea la ley del talión, o en determinado momento establecer algunas penas a aquellas conductas consideradas delictivas. Lo importante acá es que en un determinado momento histórico se hace un corte sumamente importante. Hasta antes de la Revolución Francesa existían penas sumamente crueles respecto a aquellos que cometían delitos y existe lo que se denominaba básicamente el absolutismo. El absolutismo que hacía que en una sola persona existiesen todos los poderes que hoy en un sistema republicano, donde existe la división de funciones, en ese momento no existía. Es decir, una sola persona era quien legislaba, era la misma persona que administraba, era la misma persona que juzgaba, que acusaba, que desembocó un poco, por supuesto mucho tiempo antes, pero también lo que era, se utilizó lo mismo en la Inquisición. El inquisidor es el mismo que acusa, es el mismo que juzga, entonces no hay una diferencia entre alguien que no tenemos una persona en el medio que nos pueda decir en forma o de manera un poco más justa o más ecuánime, distanciada de las partes que acusa y de aquella se defiende, quién de los dos, digamos, tiene razón. A partir de la Revolución Francesa nace lo que se denomina la escuela clásica del derecho. La escuela clásica del derecho no utiliza ciertos postulados básicos a los fines de aplicar derecho penal. Casualmente, fruto del absolutismo, nace la Revolución Francesa y entonces toman unas ideas de un autor que se llamaba César Beccaria, el marqués de Beccaria, que había escrito un libro muy chiquito, muy pequeño en el año 1764, es decir, mucho antes de la Revolución Francesa, que es de 1789, que se denominaba de los delitos y de las penas. Y él ahí, si bien no hace una teoría del derecho penal donde trata de establecer cuándo existe delito, sí establece ciertos principios básicos que se deben tener en cuenta a los fines de poder aplicar derecho penal. El primer postulado que establece Beccaria, que es el fundador un poco de esta escuela clásica del derecho penal, establece el principio de legalidad de los principios del delito y la pena. ¿Qué significa esto? Que solo puedo ser castigado por un hecho que en el momento que yo llevo adelante mi conducta ya haya sido previsto como conducta delictiva. No puedo yo tener hoy un comportamiento y mañana decirme que ese comportamiento es delictivo, porque en el momento del hecho no era delictivo. Ese es el principio de legalidad, que nosotros lo tenemos en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional en su primera parte, que dice: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, antes que se lleve adelante el proceso judicial, antes que a mí me condenen, esa conducta debe haber sido prevista como delito en el Código Penal. El segundo principio es la prohibición de interpretación por parte del juez. En esta época era por una cuestión de seguridad jurídica que tenía que ver con esto que hablábamos recién, a los fines de que el juez no lleve adelante analogía, que en derecho penal está prohibido la analogía. No puedo castigar yo una conducta porque sea parecida a otra si no se castiga. Por ejemplo, el artículo 80, inciso 1 del Código Penal dice que tendrá reclusión o prisión perpetua el que matare a su ascendente y descendiente de cónyuge sabiendo que lo son. Si yo, con la persona que yo convivo, es mi concubina, por más que haga 25 años que vivo, tenga 2 hijos, me presente ante la sociedad como mi mujer, mis hijos lleven mi apellido, ella no es cónyuge. Por lo tanto, si un juez si yo la mato a ella y un juez me castiga por homicidio agravado, estará haciendo analogía. ¿Por qué? Porque dirá: estará analogando concubino a cónyuge. Cónyuge a aquel que está casado por medio de la ley civil. Entonces está prohibida la analogía y por eso en esta época lo que Beccaria trataba de evitar es ese tipo de interpretaciones que hacía que un hecho que no estaba previsto como delito, a través de la interpretación el juez pudiese encuadrarlo en otra conducta que sí estaba prevista como delito. Hoy por hoy los jueces sí interpretan la ley por una necesidad que va mucho más allá que esto, sino interpretar ciertos términos que la ley utilice que tienen carácter sumamente de un contenido cultural, sumamente fuerte en algunos casos, como por ejemplo la exhibición obscena. Cuando una exhibición es obscena o no, el juez sí o sí deberá interpretar el contenido de la ley y los contenidos culturales vigentes en esa sociedad para saber si esa exhibición fue obscena o no.
Otro principio de Beccaria es la relación entre el delito y la pena, es decir, antes en la época del absolutismo, antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, aquel que cometía un hurto o un robo podía ser condenado a cortarle la mano o tal vez incluso hasta la guillotina. Entonces, si no, debe haber una proporcionalidad entre el bien jurídico protegido, que en este caso es la propiedad, y el bien que se está sacrificando, que en este caso sería la vida de la persona. Por otro lado, otro principio era que el sentido de la represión penal siempre va a ser salvaguardar la sociedad, es decir, un valor importante que se iba a tener en cuenta. La pena siempre iba a tener principios de prevención especial negativa y prevención general negativa. Especial negativa, bien digo, y prevención general negativa. ¿Qué es esto de la prevención general? Esto tiene que ver, y lo vamos a abordar muy rápidamente, con los fines de la pena. Yo puedo establecer que, que la pena no tiene ninguna finalidad en sí, sino que es una finalidad retribucionista. Yo le retribuyo al delincuente con una pena porque él cometió un determinado delito. Es decir, no me importa si él se regenera, no me importa si se resocializa, no me importa si se educa, no me importa si la sociedad queda intimidada o no con eso. Esas son las teorías absolutas de la pena. En cambio, las teorías relativas de la pena, existen teorías de prevención general y prevención especial. La de prevención general dice que la pena se dirige a todos los miembros de la sociedad. En cambio, la prevención especial al individuo. La prevención general positiva dice que la pena lo que está haciendo en realidad es dirigirse a toda la sociedad, comunicándole que la norma sigue vigente, que la sociedad se debe motivar en esa norma, porque aplicándole pena al delincuente significa que esa norma sigue vigente. En tanto de la negativa, lo que dice es que con la amenaza de pena trato de coaccionar a la sociedad para que no cometa delitos. En cambio, la prevención especial actúa sobre la persona en sí, no sobre la sociedad. Y la especial positiva trata que el delincuente, es decir, aquel que ha delinquido, se resocialice. Eso es lo que intenta la prevención, la pena como prevención especial positiva. En cambio, como prevención especial negativa, trata de intimidarlo. ¿Para qué? Para que no sea reincidente. Ya delinquió, por lo tanto no trata de que no cometa delitos, solo trata de que sea reincidente. No sea reincidente, perdón. Y en este caso, Beccaria sostenía que la pena tenía prevención especial negativa y general negativa. Es decir, trataba de intimidar a la sociedad para que no delinca y trataba de intimidar al delincuente para que no reincida. Otro principio es la eliminación de los procesos secretos y públicos por un sistema acusatorio. ¿Qué significaba esto? Que en la época de la Inquisición, y en el absolutismo también, todos los procesos penales eran secretos, nadie podía acceder. Hoy por hoy ustedes pueden concurrir donde se llevan adelante juicios penales y públicos, ustedes pueden acceder a cualquier tribunal penal y pueden presenciar todo el juicio, en la medida que no haya delitos contra la integridad sexual o el tribunal no decida desalojar la sala o no existan o no haya menores involucrados en el proceso, ustedes pueden, eso es la publicidad del proceso, ustedes pueden presenciarlo público. Y acusatorio significa casualmente esta diferencia que habíamos hablado hace un rato, en el sentido que hay una persona que acusa, que es el fiscal, y hay otra que juzga, que es el juez, y hay otro que defiende, el defensor, es decir, el juez está en el medio de ellos dos. Uno que acusa, que quiere que vaya preso por mucho tiempo, y el otro que defiende que no quiere que vaya preso ni un solo día. Y el juez que está en el medio trata de establecer qué es lo que corresponde. Porque si el juez no decidiese de esa forma, en vez de justicia, estaremos frente a una venganza. Y casualmente lo que se trata de evitar es la venganza privada. Por otro lado, también otro principio de esta escuela es la igualdad ante la ley, es decir, todos son iguales. En el absolutismo no eran todos iguales, sino que los señores feudales tenían cierta privilegio, cierta preeminencia sobre aquellas personas que integraban parte del feudo. Y por otro lado, tiene una postura negativa frente a la pena de muerte. Recuerden, como les hablaba recién, el tema que todos eran ajusticiados por medio de la guillotina, tiene una visión muy negativa y solo para casos excepcionales considera que debe estar la pena de muerte. Ustedes, como ven acá, lo que hizo la escuela clásica del derecho penal básicamente es establecer ciertos principios, pero no estableció exactamente lo que fue una escuela, como vamos a ver más adelante nosotros, dogmática del derecho penal. Posterior a esta escuela clásica del derecho penal, aparece lo que se denomina escuela toscana, donde su representante más importante fue Francisco Carrara. ¿A dónde apuntaba la escuela toscana del derecho penal?
Primero esta escuela sostenía que el delito